Bueno, pues vamos a dar inicio, ya son pasaditas las 4 de la tarde. Les damos la bienvenida a todos, a nuestros ponentes y a los participantes, a nuestra segunda sesión del ciclo Diálogos sobre Economía y Finanzas, una actividad que hemos estado organizando en colaboración con Grupo Financiero Banorte. El día de hoy tendremos nuestro segundo tema. Ayer dimos inicio a esta semana de charlas que vamos a tener muy interesantes, componentes de parte de Banorte y también con profesores investigadores de nuestra universidad. El tema del día de hoy se llama Búsqueda de empleo con éxito. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y bueno, me voy a tomar la libertad de presentar a los ponentes. Mi nombre es Elia Aquino y voy a ser la moderadora de la sesión. Voy a comenzar por dar una breve semblanza curricular de los ponentes que nos acompañarán, comenzando con el maestro Francisco Quiroga Funes, quien es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y maestro en desarrollo organizacional por la Universidad de Monterrey. Cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas de alimentos, metalmecánicas, consultoría y financieras, así como en distintas áreas de recursos humanos, entre ellas atracción de talento, capacitación, administración del desempeño y desarrollo de talento. Actualmente se desempeña como subdirector de atracción de talento en Grupo Financiero Banorte. Bienvenido. También vamos a presentar al doctor Carlos Salas Pérez, quien es licenciado en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Matemáticas, además de doctor en Economía por la UNAM. Actualmente es profesor invitado en el Departamento de Economía de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Sus áreas de especialización son el estudio de la economía del trabajo y el desarrollo económico en América Latina, sobre los cuales ha publicado numerosos artículos de investigación y divulgación. Además, ha coordinado diversos libros especializados sobre estos temas. En los últimos años, ha trabajado sobre los procesos de precarización en México y Brasil, así como sobre la segregación ocupacional por género en los mismos países. Bienvenido también, doctor Carlos Salas. Y finalmente presentamos al maestro Miguel Ángel Barrios, quien es licenciado en Economía por la UAM, Unidad Azcapotzalco, y también maestro en Economía por la UNAM. Es profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM en su Unidad Azcapotzalco, donde actualmente es coordinador de la licenciatura en Economía de esa misma casa de estudios. La docencia que desarrolla es en torno a la economía, política y estudio del capitalismo, mientras que su investigación se concentra sobre el mercado laboral mexicano, la economía mundial y el cambio tecnológico. Bienvenido, maestro Miguel Ángel Barrios. Les voy a explicar la dinámica que tendremos en la sesión de hoy. Comenzaremos con una exposición general sobre el tema por parte del maestro Francisco Quiroga, que tendrá 25 minutos para ello. Posterior tendremos comentarios de parte del doctor Carlos Salas, quien tendrá 15 minutos para su intervención, y los mismos 15 minutos también tendrá el maestro Miguel Ángel Barrios. Finalmente concluiremos con un comentario final nuevamente del maestro Francisco Quiroga, quien tendrá hasta 5 minutos. Les comento que va a aparecer en pantalla un temporizador cuando les falten 30 segundos más o menos para concluir su participación. Bueno, sin más por el momento, déjenme dejar de compartir y vamos a ceder el micrófono al maestro Francisco Quiroga. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Déjenme, les comparto por aquí la presentación. De entrada, bienvenidos a todos, muchas gracias. En caso de que hubiera espacio de preguntas y respuestas, pues yo creo que en el chat las pueden colocar sin problema. Y de nuevo, les agradezco muchísimo que estén aquí. Espero que se lleven muchas cosas positivas de la sesión. Todavía no puedo compartir pantalla. No sé si sea por temas de permisos. A ver, maestro, si ya puede ahí. Ahí ya puedo. Perfecto, muchas gracias. Déjeme nada más aquí. Muy bien, déjenme nada más pongo. Ahí ya lo ven en modo presentación.
Sí, ya se visualiza bien. Perfecto. Denme un segundo, voy por mi celular para estar al pendiente del tiempo. Claro, maestro. Listo, muy bien. Perfecto. Voy a hablar muy brevemente de Banorte, para no comerme el tiempo y meternos de lleno al tema que nos compete. Les voy a hablar de Banorte y el tema que nos compete, que es la búsqueda de empleo con éxito. ¿Cómo le hago para yo ser y tener éxito en todos los procesos de reclutamiento en los que participe? ¿Cómo puedo ir construyendo un buen perfil y cómo puedo preparar la entrevista, que es un momento importantísimo en este tema, ¿no? Banorte, la visión es ser un gran aliado para crecer fuerte con México. Nuestra misión es generar confianza y solidez financiera para todos nuestros clientes, y los valores que buscamos trasladar tanto hacia afuera como hacia adentro de la organización son solidaridad, innovación, lealtad, respeto y responsabilidad. Yo creo que son los pilares principales para poder conocer de manera general a qué nos estamos refiriendo con esta compañía, ¿no? Después, esto me lo voy a saltar para irnos de lleno al tema de los reconocimientos, y también me voy muy rápido. Somos uno de los 10 mejores lugares para trabajar en México de acuerdo a Great Place to Work. Por 10º año consecutivo somos una empresa socialmente responsable, y por el Global Finance somos reconocidos como el mejor banco mexicano, ¿no? También tenemos, de acuerdo a PricewaterhouseCoopers, que es una evaluadora, somos el primer lugar en experiencia nacional al cliente. Y Lafferty, que es una evaluadora también a nivel mundial, nos colocó como uno de los mejores 20 bancos en el mundo, ¿no? Ellos evalúan todos los años a 1000 bancos, y de los 1000 bancos nosotros aparecemos como uno de los mejores 20, ¿no? Entonces creo que al ser 100% mexicanos nos debe orgullecer bastante que un banco mexicano esté dentro de los mejores, ¿no? Perfecto. Y ahora me meto de lleno al tema, ¿no? Ay, aquí se como que se trabó. Ahí está. Aquí se vuelve a trabar. Ahí está. Bueno, aquí andamos. Y antes de empezar, lo que yo les voy a presentar es un resumen de un curso que diseñamos y que acabamos de lanzar hace poquito. Es un curso digital que ustedes lo pueden acceder cuando ustedes quieran, que se llama El Candidato Ideal. Lo hacemos con un influencer que se llama Maurice Dieck, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Entonces, si a ustedes les interesa el tema y se quedan con ganas de más, aquí está a su disposición. Nos encantará poderlos acompañar en todo este proceso. Lo que ahorita les voy a platicar es un resumen de lo que viene en este curso, ¿no? Y cuando me invitan a dar estas pláticas, yo digo, oye, ¿cómo le hacemos para que la gente entienda qué es lo que deben de trabajar durante su carrera para ser considerados el mejor candidato o el candidato ideal? Y sacamos lo siguiente, ¿no? Hice esta fórmula en la que incluyo distintas variables, ¿no? Y una de ellas es el tema del promedio, ¿no? Que el promedio lo que nos dice es el dominio que tú tienes de competencias técnicas, ¿no? El perfil de una persona, parte importante del perfil de una persona es el dominio de competencias técnicas. Y para mi reclutador, lo único elemento que tengo para saber si las dominas o no es el promedio que tienes, ¿no? Y es el diferenciador entre un candidato y otro. Cuando yo quiero entrevistar gente para prácticas y me acerco, por ejemplo, a la universidad, pues, y quiero a alguien de mercadotecnia y me lanzan 5 currículums, pues es muy probable que los 5 tengan un currículum muy parecido porque están en la misma universidad, están estudiando la misma carrera, probablemente los mismos proyectos los han hecho, pero un diferenciador y que ayuda a que tu currículum llame la atención es el tema del promedio, y por eso es importante mantener un buen promedio y poderlo presumir. ¿Qué es un buen promedio? A mí me parece que algo arriba de 90 es importante ponerlo dentro de tu currículum. Si tienes beca de excelencia, si tienes beca académica, lo que tú quieras, eso es importante ponerlo porque imagínense que los reclutadores leemos muchísimos currículums y estos son algunos de los insights o de las cosas que a nosotros nos llaman más la atención. Después, algo también importantísimo, ahorita les decía que el perfil de un candidato se compone de competencias técnicas y lo otro es de competencias de liderazgo.
que las ayudan a formar las actividades cocurriculares. A mí no me interesa a alguien que solamente se haya dedicado a estudiar. Necesitamos gente que, además de haber sido buen estudiante, también se haya dedicado a realizar actividades en pro de su carrera, en pro de la sociedad, con actividades de responsabilidad social, ya sea en las actividades que organiza la misma universidad o actividades que tú por tu cuenta estás desarrollando con un grupo de amigos, con familia, etcétera, ¿no? Porque este tipo de actividades te ayudan a desarrollar competencias de liderazgo, competencias que probablemente en un plan de estudios no las vas a poder desarrollar, pero que en este tipo de actividades sí las puedes desarrollar. Cuando tú lees algunas definiciones de liderazgo, a mí la que más me llama la atención es una que dice que liderazgo es la capacidad que tienes en influir positivamente en los demás para llegar a buenos resultados, ¿no? Y entonces, cuando tú estás en este tipo de actividades, es cuando estás expuesto a tener ese tipo o a dominar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo, el lidiar con el cambio, el lidiar con la ambigüedad, el dar y recibir retroalimentación, el liderar un grupo de personas, el estar visitando clientes, el estar intentando vender un producto. Son cosas que probablemente en un plan de estudios no te lo vayan a desarrollar tanto, pero este tipo de actividades sí. Y al final son las que a ti te van a servir en un empleo para poder llegar a resultados y para que ese buen dominio de competencias técnicas que tienes las lleves a buen puerto o a buenos resultados, ¿no? Si nada más te dedicas a estudiar y no desarrollas este tipo de competencias, va a ser complicado que tú puedas dar a conocer todo eso que sabes. Seguramente por la capacidad que tienes lo podrás llevar a buenos resultados, pero será más fácil si lo haces a través de los demás, ¿no? Después, el tema del intercambio, que este tema a veces sabemos que depende de un tema económico, pero no solamente un intercambio internacional, puede ser un intercambio dentro del mismo país. Oye, estoy en Ciudad de México, me fui a Guadalajara, estoy de Guadalajara, me fui a Monterrey. Dentro de este tipo de intercambios es donde se aprende se obtiene una mayor madurez e iniciativa, ¿no? Eso es lo que encontramos cuando la gente se va a intercambio. No es lo mismo vivir en casa de tus papás que a lo mejor tener una experiencia de 6 meses viviendo tú solo, ¿no? Valiéndote por ti mismo. Oye, yo tengo que buscar dónde vivir, tengo que lidiar con los vecinos, tengo que arreglar este problema, tengo que conseguir dinero para seguir sobreviviendo, etcétera. Todo eso te dan ciertas competencias y te genera ciertas competencias que probablemente en un plan de estudios o en actividades cocurriculares no vas a desarrollar. Entonces, en este tipo de cosas sigues aprendiendo y desarrollando competencias que al final es lo que van a terminar por formar tu perfil, ¿no? Y también una cosa importante en esto es que si tú aspiras a trabajar en una empresa internacional, qué padre haber vivido una experiencia internacional. Si yo voy a trabajar en una empresa alemana, pues qué padre haberme ido a estudiar a Alemania, porque seguramente domino la cultura, no la domino, pero conozco la cultura, conozco el idioma y hasta cierto punto sé cómo funciona los alemanes, ¿no? Entonces, probablemente cuando una empresa alemana quiera reclutar a alguien y vea que hay uno que se fue a estudiar a Alemania y el otro no, probablemente el que se haya ido a estudiar a Alemania va a tener mayor ventaja entre los demás, ¿no? Entonces, y esto además también ayuda a desarrollar el conocimiento de un nuevo idioma, que ahorita no te puedes graduar solamente sabiendo hablar el idioma natal, ¿no? Es importantísimo que sepas por lo menos dominar el inglés y si tienes un tercer idioma, pues qué mejor, ¿no? Seguirás siendo considerado como un buen candidato, ¿no? Después, la cuarta variable y también importantísima, que es el tema de las prácticas profesionales, que como su nombre lo indica, es una práctica, ¿no? Y esto lo que te genera es experiencia. Qué padre salir de estudiar o habiéndote graduado, ya habiendo acumulado cierta experiencia, ¿no? Porque es aquí, y por eso se llaman prácticas, porque la idea es que tú practiques. Es aquí donde tú puedes intentar saber qué es lo que te gusta, ¿no? Entonces, oye, qué padre que empecé a hacer prácticas 1 año y medio o 1 año antes o 6 meses antes y que a lo mejor una de mis prácticas las hice en una startup y me di cuenta que la startup no es para mí
o yo pensé toda mi vida que mi futuro iba a ser en una planta manufacturera, hice mis prácticas en una planta manufacturera y resulta que tampoco me gustó. Y al final terminé haciendo prácticas también en una empresa, en un corporativo, y fue lo que más me gustó. Entonces, qué padre que todo ese proceso de saber qué es lo que te gusta, lo hayas vivido antes de que te graduaste, porque cuando lo empiezas a vivir después de graduarte, esos cambios son más costosos y empiezan a confundir tu perfil y empiezan como que a dañar un poco tu experiencia laboral, ¿no? No es bueno tener tantos cambios y menos de tantos giros, ¿no? O aquí ahorita mencionaba el giro de una empresa, pero puede ser, oye, yo estudié mercadotecnia, pero hice prácticas en recursos humanos y me di cuenta que me encantó recursos humanos y entonces mi carrera la quiero dirigir hacia recursos humanos. Qué padre eso haberte dado cuenta cuando estuviste haciendo prácticas y no después, porque como te lo decía, es más costoso ese tipo de cambios ya después de habiéndote graduado. Entonces, aprovechen las prácticas porque eso te da muchísima experiencia y te ayuda a empezar a crecer y desarrollarte, ¿no? Ahora, esta fórmula, como bien lo ven, se compone de varias variables. Puede ser que haya algunas variables que no tengan tanto dominio o que no lo dominen tanto y otras que sí dominen más. Entonces, no pasa nada. Al final es una fórmula y es una sumatoria, entonces eso es normal que suceda, ¿no? Ahora, lo ideal es tener altas todas, pero lo normal es que habrá algunas muy altas y otras muy bajas, y entonces a la hora de entrevistarte o a la hora de hacer tu currículum, enfócate en presumir las variables que tú consideres tenés más alto, ¿no? Pero, como bien ven, y no pasa nada, entonces, oye, no tengo buen promedio. Bueno, pues intenta destacarte en las otras variables. Oye, no me fui a intercambio. Bueno, intenta destacar en las otras variables y así sucesivamente, ¿no? Pero hay una quinta variable que está fuera del paréntesis y que se está multiplicando, ¿no? Que es el tema de la entrevista. En la entrevista es importantísimo y que es muy triste a veces y es muy cruel porque probablemente de esto dependan, del 30 minutos dependa todo tu carrera profesional o los 4 años y medio que le dedicaste a tu carrera, ¿no? Entonces, es importante hacerla bien porque como bien saben, todo lo multiplicado por 0 vale 0 y todo lo multiplicado por 100 pues vale 100 veces más. Entonces, qué padre que todo lo que tengamos dentro del paréntesis por una buena entrevista tome muchísimo más valor. O qué triste sería que todo lo que trabajamos dentro del paréntesis, que lo hicimos muy bien, por no haber hecho una buena entrevista y por no prepararse bien en la entrevista, lo haya valido ahora 0, ¿no? Por haber hecho una mala entrevista. ¿Y qué nos damos cuenta en la entrevista? Pues la actitud que tú traes hacia la posición en la que te estoy invitando a participar, ¿no? Entonces, es importantísimo poderla preparar muy bien. Y entonces, seguramente la pregunta del millón es, bueno, si de la entrevista depende toda mi vida o mis últimos 4 años y medio de mi vida, pues dime qué hago para poderla preparar bien, ¿no? Y entonces el siguiente tema es cómo preparo la entrevista, ¿no? Y para ese momento lo he querido dividir en 3 partes muy importantes, que es qué hay que hacer antes, qué hay que hacer durante y qué hay que hacer después de la entrevista, ¿no? Entonces, antes hay que identificar importante, obviamente hay muchísimo más cosas que hay que hacer antes, pero estas me parecen que pudieran ser algunas importantes, ¿no? A considerar y que son temas básicos, pero que la gente falla en ellos, ¿no? Y una es identificar los logros. Una cosa es que hayas hecho cosas y que por lo general eso se pone en el currículum, pero una cosa es que a través de haber hecho esas cosas hayas tenido buenos logros, ¿no? A mí no me interesa contratar a alguien que solamente se haya dedicado a hacer cosas. A mí me interesa contratar a alguien que haya logrado buenos resultados y objetivos y etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes desarrollen un currículum, pongan también qué fue lo que lograron en cada una de las posiciones que están ahí presumiendo. Y cuando ustedes platiquen sobre su experiencia, platiquen también cuáles fueron los logros, ¿no? Y muchas veces cuando estamos estudiando, creemos o demeritamos nuestros logros, pero un logro muy bueno puede ser, oye, pues fui el primero y soy el único en mi familia que he estudiado una carrera profesional y para mí este es un gran logro. Oye, pues qué padre. Oye, fui capitán del equipo representativo. Oye, gané tal proyecto dentro de un salón de clases. Oye, fui uno de los candidatos a la presidencia de la mesa directiva de mi carrera. No quedé,
pero el haber participado para mí ya significa un logro. Entonces, todo eso es importante destacarlo, ¿no? Ahora, si hicieron prácticas, habrá que investigar cuál fue el logro que tuvieron en las prácticas. Si estuvieron en un tema cocurricular, pues habrá que resaltar alguno de los logros y no los demeriten, ¿no? Y luego se vienen las preguntas de cajón, ¿no? Que obviamente aquí hay muchas, pero unas de ellas son, ¿por qué estudiaste esa carrera, no? Y más que el tema del querer averiguar por qué la estudiaste, yo como reclutador lo que quiero saber es cuál fue el proceso mental que llevaste a cabo para tomar la decisión de dedicarte a algo por los próximos 4 años y medio, que después derivan por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, si tu respuesta es porque era la carrera de moda, porque era la que todos mis amigos se apuntaron, o porque era la más fácil, o porque no sabía qué estudiar y esto terminó medio gustándome, error. Entonces, hay que decir, oye, pues fíjate que soy muy bueno con los números, desde chico me han llamado mucho la atención el tema de las finanzas y por eso yo escogí estudiar la carrera de finanzas, ¿no? O esto fue lo que estudió mi papá, mi papá tiene un negocio de ingeniería civil y yo siempre lo he acompañado a trabajar con él, he visto cómo se desenvuelve, a mí además también se me dan los números y entonces por lo que me platica mi papá y por lo que yo he visto, esta es la carrera que a mí más me conviene, ¿no? O después de haber platicado con muchas personas, me di cuenta que la carrera que yo estoy buscando es esta. Entonces, entender y saber que esa decisión fue tomada con mucha madurez y con mucha asesoría porque no es cualquier decisión. Y entonces yo también con eso estoy asumiendo que la decisión de que estás tomando de querer trabajar en la empresa que yo te estoy invitando a participar, también la estás haciendo de una manera inteligente, ¿no? Y después se desprende la segunda pregunta, que es, perfecto, ya sé que estudiaste, pero ahora, bueno, ¿y qué te llamó la atención de la empresa o por qué vienes a esta entrevista? ¿Qué te llamó la atención, no? Y uno es, hay que leer antes, hay que meterse a la página de la empresa y hay que averiguar con qué nos identificamos. Lo que yo en un inicio de esta plática les mencioné de Banorte son cosas básicas que nosotros como candidatos habría que fijarnos, ¿no? Oye, pues son o no Great Place to Work, cuál es su visión, misión, valores, cuáles son sus clientes, cuál es su plan de crecimiento, cuál es su visión a los próximos 5 años, son el primer lugar, el segundo, el tercero, el cuarto, o no figuran en ningún lugar, etcétera. Todo eso hay que averiguarlo, ¿no? Y después, oye, ¿por qué está vacante, no? O sea, súper bien, qué bueno que intentas trabajar aquí o que quieres trabajar aquí, pero ¿y ahora por qué te interesa este puesto, no? Que aquí es fácil la respuesta porque muchas veces en la vacante te escriben toda la descripción, pero hay veces que no la escriben. Y si no la escriben, es válido decir, oye, fíjate que el puesto me llamó mucho la atención porque dice analista en recursos humanos. Yo estudié recursos humanos y como te digo, me interesa mucho la empresa y precisamente vengo a esta entrevista a conocer un poco más acerca del puesto, ¿no? Y listo, ¿no? Y después, otra pregunta importantísima. ¿Dónde te ves a corto, largo plazo, no? Que aquí lo que nos damos cuenta es, quiero entender qué te motiva a ti a llevar a cabo o hacer bien tu trabajo. Cuando yo te contrate, ¿qué te va a motivar a hacer bien lo que te voy a pedir que hagas, ¿no? ¿Cuál es tu motor de vida? ¿A qué le tiras en la vida? Etcétera, ¿no? Hay un pasaje en la película de Alicia, el País de las Maravillas, en el que Alicia va caminando por un camino, obviamente, y llega un momento en el que se divide en dos. Y entonces aparece ahí el gato, ¿no? Y Alicia le pregunta al gato, oye, gato, pues, no me acuerdo cómo se llama el gato, ¿no? Pero, oye, ¿cuál es el camino que debo de tomar, ¿no? Y el gato le dice, bueno, ¿y a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, no, pues no sé a dónde quiero ir. Y entonces el gato le contesta, si no sabes a dónde ir, pues entonces cualquier camino que tomes es el correcto, no importa, ¿no? Y entonces que no nos suceda eso, que por no saber a dónde ir, que el reclutador identifique que, oye, pues probablemente ahorita lo voy a contratar, pero mañana, como este chavo no sabe qué es lo que quiere, va a llegar otra empresa, lo va a buscar y a lo mejor por un poquito más de dinero se va a ir. O a lo mejor va a llegar un día en el que ya sabes que ya me aburrí, mejor me voy de viaje, ¿no? Y renuncio, ¿no? Entonces, habrá que tener bien claro qué es lo que queremos hacer en nuestra vida a futuro, ¿no? Obviamente pueden llegar pandemias y pueden destruir varios planes, pero
por lo menos la mira la tenemos fija. A lo mejor el objetivo se va a ir moviendo, pero la mira la tenemos dirigida hacia un lugar en específico. Y aquí vale la pena destacar tanto lo personal como lo profesional. Lo personal, oye, me quiero casar, quiero formar una familia, quiero comprar una casa. Y lo profesional es, oye, quiero entrar a una empresa, hacer carrera en una empresa, crecer y en un futuro ser el director de recursos humanos de la empresa. Me interesa establecerme para formar carrera, generar experiencia, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hablar en los dos temas, ¿no? Después, ¿qué hay que hacer durante la entrevista, no? De entrada, y parecerían temas obvios, pero no son tan obvios porque han sucedido y por eso los pongo. El tema de la puntualidad. Ahora, no es penado que seas puntual o impuntual. Aquí el tema es que si tú vas a ser impuntual, por educación, le avises antes a la persona, si puedes, y si no puedes, llega y discúlpate, no pasa nada. Pero con eso, la entrevista o el conocer al candidato no empieza cuando te empiezo a entrevistar, empieza desde que voy por ti a la recepción y te llevo al lugar de la entrevista, ¿no? Desde ahí yo te empiezo a conocer. Y entonces, si tú llegas tarde y no pides disculpas, pues me habla de alguien que a lo mejor es un irresponsable, que no se preparó bien para la entrevista porque pues, se confió y pensó que iba a llegar puntual y que le vale el tiempo de los demás y que no es tan educado, ¿no? Entonces, vale la pena decir, oye, perdón, fíjate que tuve este percance, te pido una disculpa por haber llegado 5, 10, 15, 20 minutos tarde, asumo la responsabilidad y pues bueno, ni modo, ¿no? Entonces, qué padre, porque en un futuro, cuando en una empresa cometa algún error, no va a batallar en reconocerlo, ¿no? Y al final tú quieres en una empresa gente que aprenda de sus errores, no tenga miedo a reconocerlos, etcétera, ¿no? Formalidad en la vestimenta, y no nada más en la vestimenta, sino también en la forma en la que hablamos, no hablar con maldiciones, siempre ver a los ojos o siempre ver a la cámara por lo menos. El día de hoy yo entrevistaba a una persona de manera virtual y se veía que a veces que volteaba para arriba, para abajo y movía mucho los ojos. Entonces, eso me da muestra de que probablemente esté improvisando, probablemente me esté diciendo alguna mentira. Entonces, cuidado. También cuando hay cámara de enfrente es importante ver a la cámara, ¿no? Y bueno, si es presencial, pues bueno, está de más decirlo que pues siempre ver a los ojos, ¿no? Es muy frustrante que tú estás entrevistando a alguien y que está viendo la pared, está viendo al techo, está viendo para abajo y no te está viendo a ti, ¿no? Tú dices, oye, pues, habrá aquí alguna alma chocarrera o algo, pero ya me estoy preocupando de por qué no me ve a mí, ve a todos menos a mí. Entonces, imagínate que eso pasa con el insignificante reclutador, pues, ¿qué va a pasar con el jefe de la vacante, ¿no? Ahora, el tema de vender bien las áreas de oportunidad, ¿no? Importantísimo. Cuando tú hables de un área de oportunidad, de entrada, cuando nos digan tus fortalezas y áreas de oportunidad, hay que decir 3 y 3 o 2 y 2, nada de 20 de fortalezas y un área de oportunidad, ¿no? Y cuando hablemos de un área de oportunidad, habrá que acompañar esa área de oportunidad diciendo qué estás haciendo para que esa área de oportunidad pronto deje de ser un área de oportunidad y se convierta en una fortaleza, o por lo menos deje de ser un área de oportunidad. Oye, batallo para hablar en público, pero lo que estoy haciendo ahorita es me metí a un stand-up comedy o me metí a unas clases de hablar en público, leí un libro de cómo hablar en público. Cuando vamos a clases y hay que exponer un proyecto y yo soy el que expongo para seguir mejorando en esto. Entonces, cuando hables de un área de oportunidad, di qué estás haciendo para mejorarla. Me voy más rápido para cumplir aquí con el tiempo. Y después, ¿qué hay que hacer después? Realiza las pruebas psicométricas o las pruebas que sean que te piden. Hay veces que te las piden antes, entonces hay que llegar a la entrevista habiéndolas hecho, o si te las piden después de la entrevista, habrá que hacerlas lo más pronto posible, ¿no? Ahora, hay que decir, oye, si te están pidiendo, si te entrevistan un lunes y te la piden para un miércoles y tienes trabajos finales o estás un poco atorado en el trabajo, habrá que decir, oye, no voy a poderlas hacer el miércoles, te pido una disculpa de antemano, pero me comprometo a hacerlas para el viernes, ¿no? Y listo, no pasa absolutamente nada pero bueno, si ya te aplazaste y ya te comprometiste, pues habrá que hacerlas, ¿no? Todo eso también es parte importante en la que tú puedes seguir conociendo al candidato, ¿no? Ahora, oye, es que, ¿cómo le hago para saber si voy a ser el elegido, si no voy a ser el elegido? Pues la única forma de saberlo es preguntando. Ahora, al día siguiente pregunto, no, yo creo que eso es muy intenso, entonces no pregunte al día siguiente.
espérate 1 o 2 semanas, yo digo que dos semanas, porque los procesos son largos, hay que entrevistar a mucha gente. Hay momentos en los que el entrevistador te dice que en 2, 3 semanas te va a decir, entonces pues hay que esperarnos y entonces hay que volver a preguntar, oye, es que aquí me trabé con el tiempo. Hay que preguntar, oye, sigo interesado en el tema en la vacante, me interesa mucho entrar, ya realicé las pruebas que me pediste, sigo al pendiente de cualquier cosa que sea. Y ahí pueden suceder varias cosas. Una es que te diga, fíjate que ya fuiste descartado, y cuando te digan que ya fuiste descartado, hay que preguntar, oye, muchas gracias, te agradezco el tiempo, sigo muy agradecido por la entrevista que me diste. Si me puedes dar retroalimentación para saber en qué me equivoqué, me ayudaría mucho para que en los futuros procesos que tenga pueda hacerlo mejor, ¿no? Entonces, nunca hablar, nunca intenciar, nunca ser maleducados, siempre ser muy educados y dejar abiertas las puertas, ¿no? Y por último, algunos consejos adicionales que les puedo dar es, hay que practicar muchísimo. Los patos aprenden a nadar nadando, los niños a caminar caminando, entonces hay que practicar y practicar que nos entrevisten. Oye, me hablaron de una empresa que no me interesa, tú ve. La mejor forma de saber hacer entrevistas es siendo entrevistado. Y la primera entrevista no te va a salir nada bien, la segunda te va a salir mejor que la primera, la tercera mejor que la segunda y así sucesivamente. Qué triste sería que la primera entrevista de trabajo que tienes en tu vida sea para la empresa de tus sueños, ¿no? Porque seguramente no la harás tan bien como si te hablaran o en la quinta entrevista, ¿no? Hay que actualizar siempre la información en las bolsas de empleo universitaria, LinkedIn, OCC. Hay que utilizar una red de contactos. Esto es importantísimo porque es una forma muy buena de llegar a reclutadores y que los reclutadores, independientemente tengan o no una posición para ti, te puedan entrevistar. Y eso ayuda a que practiques y ayuda a que por lo menos si no hay una vacante ahorita para ti, pues te mantengas en el radar para cuando sí la exista, ¿no? Y bueno, pues por último, creo que ya, bueno, aquí yo ya con el tiempo que tengo ya es lo último. Entonces me fui un poco rápido, pero como les decía, si quieren ahondar muchísimo más en este tema, les tenemos este curso que pueden consultar cuando ustedes quieran. Y cualquier cosa, mi LinkedIn es Francisco G. Quiroga Funes, y cualquier cosa sin problema podemos platicarlo por ahí. Maestro Francisco Quiroga, muchísimas gracias por esta primera intervención y por supuesto donde nos da el panorama completo, ¿no? De cómo lo ven justamente desde la parte donde ustedes están. Nos están pidiendo acá el enlace del curso, es que se interrumpió la pantalla por cuestiones de tiempo, pero si nos compartiera nuevamente o acá en el chat, maestro Quiroga, nos gustaría mucho para ayudar a las personas que están preguntando por él en el chat. Muchísimas gracias. Claro, ahorita lo pongo en el chat sin problema. Por favor, muchísimas gracias, maestro Francisco Quiroga. Bueno, vamos a dar paso entonces a los comentarios de parte del doctor Carlos Salas Páez. Por cierto, una disculpa por el apellido, doctor, vamos a corregirlo. Adelante, doctor, tiene usted 15 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, que me interesó mucho. Es poco común escuchar el punto de vista de un reclutador de una forma tan clara y tan honesta en muchos sentidos, porque yo creo que uno de los principales problemas cuando examinamos los procesos de contratación es que no sabemos a qué nos enfrentamos. No tenemos ni idea de qué es lo que va a ocurrir cuando entremos en la puerta y nos enfrentemos a una persona que nos va a hacer una serie de preguntas y de esa serie de preguntas va a depender en alguna medida nuestro futuro, sea como miembro de la organización o nuestra frustración porque no conseguimos entrar al lugar donde queríamos entrar. Entonces, me parece que es muy importante tener una idea clara de lo que podemos esperar de una entrevista y de los pasos previos durante la entrevista y los pasos posteriores. Y yo quisiera hacer un repaso de estos pasos,
por un motivo, por motivos más bien de corte analítico, porque esto funciona para cierto tipo de actividades. Funciona perfectamente para actividades en el área de servicios, en el área bancaria, de finanzas. Podemos generalizar algunas de estas reglas, sí. Otras reglas no las podemos generalizar. Y eso me va a llevar a discutir un poco la estructura actual del empleo que tenemos en México y los retos que esto representa para el recién egresado. Todos sabemos que esto no es una cuestión solamente existente en México, existe en muchos países de América Latina y en muchos otros países del mundo, que hay una especie de desfase entre lo que las personas estudian y lo que las personas terminan ejerciendo a lo largo del tiempo. Y esto se debe a dos motivos. En el pasado se decía que era una falta de orientación vocacional. Y se descubre que no es una falta de orientación vocacional, es el resultado de dos efectos. Uno, un mercado de trabajo cambiante, que a veces nos sorprende porque tiene novedades en el tipo de ocupaciones que podemos ejercer. Y otro, efectivamente, en una elección que fue motivada por algunos recursos internos, por algunos motivos poco claros, que nos llevó a escoger la carrera a la que no nos vamos a dedicar, a final de cuentas, o la actividad a la que no nos vamos a dedicar. Entonces, esta cuestión me parece que es muy importante porque, en primer lugar, las trayectorias laborales en muchos lugares del mundo y particularmente en México, cada vez más son trayectorias temporales. Es muy poco el caso de personas que tienen 20, 30 años, aunque sí existe y es un núcleo importante dentro de la fuerza de trabajo de México. Los jóvenes particularmente tienen trayectorias que son muy entrecortadas. Es decir, no hay una continuidad. Esta idea de un empleo perpetuo, permanente, se ha roto. Ahora, esto puede ser debido a la insatisfacción o puede ser debido también a la necesidad de buscar otras actividades, otras ocupaciones que los satisfagan más a las personas. Entonces, este es un punto importante porque cuando uno examina la estructura de la entrevista que mostró Francisco y las preguntas que se hacen, muchas de estas preguntas tienen que ver con la idea de a dónde vas a estar en el futuro, qué quieres hacer en el futuro. Y qué quieres hacer en el futuro muchas veces pasa por la idea de que el trabajo va a ser permanente y hay que acostumbrarnos a que los trabajos hoy en día no son tan permanentes. No son esporádicos, no son de corto plazo, pero no son trabajos para toda la vida. Y esto me lleva a otro punto. La experiencia que uno adquiere en el trabajo transforma la propia visión que tiene del desempeño. Y esta experiencia que uno adquiere en el trabajo y que transforma la experiencia que se tiene, también debe de ayudarnos a aprender. Y este es el otro proceso que tiene que estar en la cabeza de cualquier persona que busca empleo. Estos son procesos de aprendizaje. Si no basta lo que yo aprendí en la licenciatura o en la maestría o en el doctorado, tampoco basta la experiencia que yo adquiera en el trabajo, sino tengo que tener realmente una disposición para aprender, para renovarme. Y esta disposición para renovarme debe estar siempre presente en la entrevista, en la decisión de a dónde voy a trabajar, cómo voy a trabajar, porque es la segunda componente. Si el trabajo no es permanente, si el trabajo es por periodos definidos, yo tengo que aprender a transformarme y mejorar mis conocimientos y mis habilidades, que es la otra cuestión. Las habilidades interpersonales a las que se hacían referencia son muy importantes, pero no son todo lo que se necesita para este proceso. Una tercera componente que se necesita para este proceso es una mejora en la autoestima. Y esto no significa tomar cursos de autoayuda ni nada por el estilo. Significa una reflexión sobre lo que somos, sobre lo que queremos, que es una reflexión muy personal y que pasa por el trabajo, pero también pasa por la experiencia de la vida cotidiana, que es otra cuestión a la que yo quiero llegar.
Porque muchas veces cuando entrevista uno, ustedes entrevistan candidatos a un puesto, nosotros entrevistamos candidatos a hacer una maestría o un doctorado. Y el proceso es muy similar. Nosotros tenemos que encontrar, no en las pruebas que se hacen, en los exámenes, sino en la plática con el candidato, alguna virtud, alguna característica que me diga, esta persona va a resistir temporadas de trabajo intenso, temporadas de frustración también, porque a veces la frustración nos acompaña, no conseguimos terminar el trabajo, no sale como nosotros lo queremos, y eso requiere de una paciencia, que fue un punto que tú colocaste en una de las láminas. Paciencia, ¿paciencia para qué? Paciencia para aceptar lo que acontece y no podemos cambiar, y paciencia para cambiar lo que sí podemos. Y esa sabiduría es una sabiduría que se va adquiriendo al cabo del tiempo. Entonces, es otro elemento que también hay que considerar y que rebasa si voy a dedicarme a ser mecánico, si voy a dedicarme a ser gerente de un banco, si voy a dedicarme a ser profesor, si voy a ser un transportista, porque finalmente todas estas actividades tienen una serie de características individuales que son importantes. Expresado de otra manera, la idea de que el trabajo no es permanente es importante. La idea de la flexibilidad como persona, el poderme amoldar a nuevas circunstancias, es otro elemento importante. Y para amoldarme a estas nuevas circunstancias tengo que aprender. Esta es una frase muy usada, desgastada, felizmente. Pero tengo que tener características de aprendizaje permanente. Le llamaríamos actualización. Pero no solamente es actualización, es conocer temas que no corresponden necesariamente a nuestra actividad profesional, pero que nos acompañan en la vida y que nos permiten disfrutar más de esta vida. Por ejemplo, intereses artísticos, asistencia a oír música, lectura, y no lectura como una obligación, sino lectura como una cuestión de gusto. Tampoco se trata de ser una persona superculta, sino simplemente de disfrutar ese tipo de cosas que estamos haciendo. Estas, digamos, son las características personales a las que yo quisiera hacer un destaque. Pero hay otras características que son también muy importantes y que tienen que ver con la naturaleza de la economía en la que nos encontramos. Y no solamente en México, sino en general. ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID en términos de empleo? El mundo post-COVID en términos de empleo va a ser una mezcla de trabajo en casa, trabajo presencial. Pero ese trabajo en casa y trabajo presencial va a ser escaso. No hay tantos puestos de trabajo hoy en día como nosotros quisiéramos. Y eso no significa necesariamente que la gente vaya a quedar desempleada. Significa que va a tener que buscar una manera de sobrevivir, una manera de florecer con independencia de si está uno en el trabajo asalariado o no está en el trabajo asalariado. Este es otro tema que también tenemos que considerar. Porque mucho del empleo que hoy se genera no es trabajo asalariado. Y también hay que tomar en consideración que el trabajo asalariado protegido con cierta estabilidad es también un bien escaso. No es tan común. Entonces, esto requiere también de la búsqueda de capacidades que nos permitan sobrevivir de manera autónoma. En el caso de personas que tienen formación profesional, vivir de manera autónoma se puede traducir en ser consultores, en ser analistas independientes, es decir, aprender habilidades que nos permitan sobrevivir como actores independientes. Porque es la otra faceta de las características de la ocupación contemporánea. O sea, ocupación no permanente, ocupación que requiere de nuevos conocimientos, ocupación que requiere de paciencia y autoconocimiento, y por otro lado, sin caer en la idea de que todos somos emprendedores, buscar la posibilidad de sobrevivir de manera autónoma en aquello que podamos trabajar, que nos guste y que tengamos capacidad para eso. Yo creo que estos elementos son muy importantes para tomarlos en consideración. ¿Por qué toco estos puntos? Porque finalmente
En la presentación de Francisco aparecen algunos de estos elementos como elementos de destaque en la decisión de contratar a una persona para trabajar en el banco, en Banorte, con todas las características que esto tiene. Y algunas de las cuestiones que yo estoy tocando tienen que ver con estas actividades extracurriculares, con estas actividades complementarias, con la capacidad de ser líder o con la capacidad de ser dirigido también, porque es otra cosa que también tienen que aprender, a ser dirigido y a colaborar en el trabajo en equipo. Todos estos temas son temas que son relevantes, pero sin embargo la realidad dura del mercado de trabajo contemporáneo nos obliga a mirar a estos otros aspectos que estoy tocando. O sea, no pensar que el trabajo es permanente, pensar que se exige una constancia de actividades y conocimientos de aprendizaje que anteriormente no existía, pensar que las características personales de autoestima y resiliencia son importantes para el trabajo y para la vida también, y pensar que nuestra vida de trabajo tendría que estar siempre acompañada de una vida fuera del trabajo que nos permita florecer como individuos, porque yo creo que ese es el punto central. El trabajo debe ser un elemento que nos permita florecer como individuos. Podemos florecer en una estructura administrativa de un cierto tipo, podemos no florecer, podemos necesitar otro tipo de características, pero lo importante es que tengamos la claridad de que esto, el florecimiento individual, es crucial. Uno. Y dos, que este florecimiento individual no se da aislado. Se da siempre en términos de una sociedad específica con características específicas. Y que esto significa que algunas de las actividades que Francisco señalaba como importantes, como por ejemplo la actividad de trabajo comunitario, sea cada vez más importante. Es decir, fuera de nuestro ámbito de desarrollo personal, fuera de nuestro ámbito de desarrollo profesional, tenemos cada vez más la necesidad de actuar comunitariamente. Esto no significa militar en un partido, no significa estar en alguna corriente religiosa, no significa eso. Significa que sepamos convivir con nuestros vecinos, trabajar por nuestra colonia, trabajar por nuestra comunidad. Porque estas tareas son fundamentales. Recordemos, las organizaciones no son suma de individuos, son agrupaciones de individuos con un objetivo común. Y las sociedades son eso también, agrupaciones de individuos con un objetivo común. Y todas estas características de las que estoy hablando pueden ser útiles para esta vida comunitaria y recíprocamente, la vida comunitaria como tal, la experiencia que derivamos de esa vida comunitaria, nos permite enfrentar mejor los retos del trabajo, particularmente de este trabajo intenso que es el trabajo en la administración y el trabajo con una alta dosis de responsabilidad, porque es el otro punto que también tenemos que tocar. Un trabajo en un banco no es un trabajo que no esté junto con ello acompañado de una responsabilidad individual y social. Y con esto quisiera terminar mi presentación. Les agradezco la oportunidad de compartir mis ideas al respecto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Carlos. Muchísimas gracias, por supuesto, por este contraste muy importante con la presentación previa del maestro Francisco Quiroga. Vamos a dar paso a nuestro tercer ponente, que es el maestro Miguel Ángel Barrios. Maestro Miguel Ángel, tiene usted 15 minutos también. Muy agradecido, muchas gracias por la invitación y gracias a Francisco Quiroga por la presentación, realmente muy interesante. Me voy a ir con esta participación, además con lo nutrido e interesante de esta ponencia, con tarea, porque particularmente al ser coordinador de una licenciatura, específicamente una licenciatura de Economía, hay cosas que me llaman la atención en términos de lo que no hacemos en nuestra licenciatura y que además no lo quiero manejar como un mal, pero sí es una desventaja en la formación profesional. Y me refiero específicamente a la concreción de las habilidades profesionalizantes. En términos de la fórmula que nos proporcionó, nos ofreció para el candidato ideal.
Pero antes de eso, quisiera retomar dos cosas en términos de lo que mencionó el doctor Carlos Salas. Efectivamente, cuando Francisco nos ofreció antes de la entrevista, en lo que pensé es en la vocación y en la dirección que tiene el estudiante. Es muy interesante que respecto a a la generación a la que yo pertenecí cuando hice estudios profesionales, y en diferencia a lo que hoy día se tiene, las generaciones actuales, desde mi perspectiva y la experiencia cercana que tengo con los estudiantes, es de tener una mayor vocación, por lo menos en el área de ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes, y efectivamente aquí ya tal vez es un punto a favor de esta fórmula, que los estudiantes van pensando desde antes de iniciar en la licenciatura, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿A qué se quieren dedicar? Ya tienen una perspectiva, por lo menos, de visualización general. La vocación. Y efectivamente, claro, cuando transitan a lo largo de la licenciatura y pensar en un primer empleo una vez que terminan la licenciatura, ya en cuanto profesionistas, es muy diferente en un sentido de que lo que tienen los estudiantes a lo largo de la licenciatura. ¿Por qué? Porque van teniendo trabajos menores, por decirlo así, o de otra índole, que luego no los consideran como su primer empleo. El primer empleo es aquel cuando yo ya soy profesional y voy a ponerme a trabajar y, como decíamos antes, generacionalmente voy a ejercer. Bueno, la vocación. Lamentablemente el mercado de trabajo es muy complejo en México y efectivamente suscribo lo que dijo el doctor Carlos Salas y porque es de todos conocidos. En el mercado laboral los trabajos son de carácter no permanente y eso genera una fuerte distinción para seleccionar uno u otro sector. De ahí que este primer empleo y en materia de esta fórmula que nos ofrece el expositor, también distinguiría entre el sector financiero bancario a otros sectores. Es decir, son muy diferentes. Por experiencia propia en materia, porque, bueno, habría que ver también, pero experiencia propia al trabajar en el sector financiero bancario, las habilidades y los conocimientos que se han desarrollado en el estudiantado y ahora ya en el profesional colectivo, vienen luego a ser desplazadas por procesos ya estructurados en instituciones y en empresas ya de mediano o de alto calibre. De tal forma que sí, efectivamente, yo creo que ahí hay una cosa también en términos de la entrevista, que es durante, ¿qué tanta capacidad tiene el entrevistado para sinceramente aceptar posibles cambios en su forma de pensar ante ya procedimientos establecidos y difícilmente cambiantes? Es decir, entran a un proceso de trabajo, a una actividad laboral, y ya hay actividades, ya hay un conjunto sucesivo de etapas preestablecidas que, bueno, llegan y se van a ir conectando. Bueno, ¿qué es lo que me llama la atención de esta presentación y en materia de lo que yo también diría para los presentes, porque veo aquí a muchos muchachos, jóvenes que han transitado por la licenciatura, conocidos, y digo, ¿cómo pueden enfrentarse a la búsqueda de un empleo con éxito? Yo me voy a concentrar en la parte de estas competencias técnicas, en las competencias técnicas que van aprendiendo los estudiantes. Se les van fortaleciendo y se van mejorando estas habilidades que van teniendo los estudiantes finalmente. Una tarea que me llevo, y efectivamente que lo mencionó Francisco, es las prácticas profesionales. Comúnmente, a nivel licenciatura en nuestra institución, tenemos la necesidad de desarrollar un trabajo
de servicio social y bueno, vamos avanzando en ello y vamos teniendo un acercamiento. Sin embargo, depende mucho de la orientación y la limitación porque el servicio social se hace en una actividad gubernamental y muchos de los estudiantes pues quieren trabajar en otros sectores, ¿sí? No solamente en el sector gobierno, no solamente en actividades bancarias o financieras, sino en otros sectores. Se abre el espectro de lo público y lo privado hacia lo social y hacia también lo emprendedor, ¿no? Entonces, aquí es por eso la multiplicidad de los diferentes sectores en los cuales puede ser el primer empleo de los profesionistas. Y crecientemente, durante los últimos 20, 25 años, pues llegar al mercado laboral, enfrentarse al mercado laboral, es prácticamente estar cada vez más con posibilidad a ver cómo me voy a conectar yo al mercado laboral de acuerdo a mis habilidades técnicas o a mis capacidades adquiridas a nivel licenciatura, ¿sí? Una cosa muy importante es poner en práctica cotidianamente a manera de reflexión el uso de lo que estamos aprendiendo en el aula, en el libro. Cuesta mucho trabajo, aún cuando uno ya ha laborado, es muy complicado. Pero esa práctica cotidiana también va dando algo que no está cuantificado dentro de la fórmula, que es en la competencia de liderazgo por parte del profesionista. Es decir, si la contemplo, la competencia de liderazgo, si he adquirido cierta forma o cierta representación como una representación estudiantil ante un órgano colegiado, pero también hay ciertos liderazgos que no son cuantificados o no son medibles, ¿sí? Para sintetizar, porque realmente nada más me concentré en esa parte de el llamado a atención de las competencias técnicas y de la diferenciación de los sectores, es qué es lo que tendría que hacer y un profesionista en una búsqueda de un empleo con éxito. Y bueno, Francisco nos ofreció aquí el hecho de expresarlo en una fórmula. Yo me concentro, las competencias técnicas puestas en ejercicio de resolución de problemas muy específicos, concretos, porque luego tenemos el desarrollo de competencias técnicas repitiendo un ejercicio numérico, repitiendo un problema metodológico teórico, pero es ya salir y efectivizar esa formación, esa capacitación que hemos tenido a lo largo de los años en la formación profesional. Recientemente vi una nota de periódico y decían, ¿qué tanto el usar Excel se vuelve como un instrumento o como un requisito fundamental para poder encontrar empleo, ¿no? Y entonces, esa fue un llamado para mí en un sentido de decir, efectivamente, cuando uno da un curso instrumentando las hojas de cálculo, los receptores dicen, ¿podría repetir el ejercicio poniéndole este número y cómo sacó esto y las funciones, etcétera? Es decir, y llegando a ciertas actividades, productivas, laborales, cuando uno llega con esa forma de emplear, no quiero decir que para salir y encontrar empleo hay que saber usar solamente el Excel y el Office, no, pero sí, hoy día una fuerte habilidad y una fuerte capacidad para lograr contar o poder lograr buscar y obtener un primer empleo es pasar por este mundo de lo digital, ¿no? Este mundo en el cual tienen que saber manejar las plataformas, las computadoras, el software y un poco más. Y cuando digo ese un poco más, es
un poco más en el sentido de no solamente con lo que de por sí dice el Excel o el PowerPoint, etcétera, sino estar rastreando y experimentando una y otra vez, porque además eso no solamente dará el acceso posible a un empleo y a la búsqueda previa, sino también a la permanencia. Efectivamente, como decía el doctor Causas, no hay permanencia en los puestos de trabajo, ¿sí? Y resultan inciertos. Pero esa forma de estar buscando permanentemente de mejorar el propio procedimiento, a pesar de que hay procesos ya muy establecidos y difícil de cambiar, de todas formas nos va a empujar a que podamos generar un saber hacer las cosas, un know-how de avanzar y proponer alternativas para el beneficio de nuestra propia actividad y de nuestro propio empleador. Dígase el empleador del sector público, el sector privado, del sector social o hasta uno mismo. Pero bueno, yo me quedaría con eso. Felicito nuevamente a Francisco Quiroga por la presentación. Es muy interesante, me deja tarea para llevarme y de reflexión y comentarlo al interior de la licenciatura que coordino. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Miguel Ángel Barrios. Vamos a dar paso entonces, ya nada más a las consideraciones finales. Nuevamente el maestro Francisco Quiroga, quien va a tener 5 minutos para ello. Adelante, maestro. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias al doctor y al maestro Miguel. Les agradezco mucho sus palabras. Qué padre que ojalá que con esta plática se hayan podido llevar algo. Y de lo que ahorita comentan, quiero terminar con 4 puntos importantes destacando sus comentarios. 1, la experiencia laboral es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero solamente será un proceso de aprendizaje si sabemos caer o aprender de nuestros errores, ¿no? Todos para llegar a puestos importantes necesitamos caer, pero mucho influye la forma en cómo caes y cómo te levantas. Entonces, aprendan mucho los errores y no tengan miedo a equivocarse, que es un proceso natural de aprendizaje. El que no se equivoca no aprende, ¿no? Y con base a esto del aprendizaje estén manteniéndose constantemente en capacitación. Hay que, por ejemplo, en la pandemia, me parece que fue un boom de los cursos virtuales. Ahorita no necesitamos hacer un diplomado, una maestría, un doctorado para aprender ciertos temas técnicos, ¿no? Ya los tenemos en Coursera, en Creana, en LinkedIn, en YouTube. Entonces, manténganse aprendiendo siempre, porque eso, independientemente de que sea una competencia que tenga que ver con su área de expertise, siempre es bueno tener competencias que nos distingan de los demás, ¿no? Hoy en recursos humanos de nada nos sirve programar. No nos sirve por lo pronto, pero seguramente en un momento vamos a requerir de alguien de programación y qué padre que la persona de recursos humanos sepa, ¿no? O temas de marketing digital, etcétera, ¿no? Entonces, siempre aprendan, ¿no? El tercer punto es, las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, ¿no? Sí es un momento importante de los últimos tiempos. Sí, las cosas están complicadas. Sí, probablemente el año pasado o a lo mejor no son los mejores años para graduarse, pero así estamos viviendo y así es el asunto, ¿no? Y no es nada más tú el que lo estás viviendo, lo está viviendo todo el planeta, ni siquiera solamente el país. Y entonces hay que ser de los que vemos el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Siempre buscar ver las cosas con positivismo, porque hubo mucha gente que en la pandemia le fue mejor de como le iba antes y hubo mucha gente que le fue peor, pero todo dependía de la manera y de la forma en la que tomaban las cosas, ¿no? Si lo tomamos con positivismo, si buscamos las crisis, sacarle lo mejor a ellas, pues seguramente seremos de los que nos va bien en el transcurso de sobrellevar todo esto, ¿no? Y cierro con lo siguiente, es buscar hacer algo que nos apasione y que te eleve como persona, tanto en lo personal como en lo profesional.
haz algo que de verdad disfrutes. Le vas a dedicar una tercera parte de tu día, que significa que le vas a dedicar probablemente en una tercera parte de tu vida a ese trabajo. Qué triste sería que se lo estés dedicando a algo que no estés disfrutando. Como bien decían ahorita, nosotros los jóvenes, cambiamos muchísimo de giro, cambiamos mucho de empresa y no está mal. Al final, si sabemos o si ese cambio tiene que ver con nuestros ideales y le tiran al objetivo que estamos buscando, a mí me parece que es bueno, ¿no? Pero siempre habrá que hacer cosas que nos apasionen y que nos hagan mejor persona y mejor profesionista, ¿no? Que nos haga ser mejor ser humano, sabiendo que lo que estamos haciendo nos está ayudando a crecer en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo la invitación. Encantados de volver a platicar con ustedes y profundizar más en este tema que tanto me gusta. Ojalá que les hayamos dejado algo de tarea, como decía Miguel, o algo que les ayude a que su siguiente entrevista o al siguiente proceso de reclutamiento del que vayan a entrar, pues lo hagan muchísimo mejor y que ojalá puedan conseguir el empleo de sus sueños, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Francisco Quiroga. También gracias al doctor Carlos y al maestro Miguel Ángel por sus intervenciones el día de hoy. Por supuesto que nos llevamos mucha nueva información, muchas enseñanzas, como siempre, en estas actividades que nosotros tratamos de hacer para la comunidad universitaria y, bueno, también para las demás personas externas que también se conectan a estas actividades. Muchísimas gracias. Permítanme compartir nuevamente mi pantalla. Vamos a hacer entrega virtual por el momento de unas constancias que hemos preparado para ustedes con el fin de agradecerles el tiempo y la disposición que han dedicado para participar en esta actividad. Voy a leerla. Dice la Universidad Autónoma, perdón, esto no me deja ver. Perdón, una disculpa por el ruido, están haciendo al parecer reparaciones en el departamento de abajo, entonces creo que se escucha un poquito de ruido. La Universidad Autónoma Metropolitana y el Grupo Financiero Banorte otorgan la presente constancia al maestro Francisco Quiroga Funes por su participación como ponente en el ciclo Diálogo sobre Economía y Finanzas, con el tema Búsqueda de Empleo con Éxito, realizado el 21 de septiembre de 2021 en modalidad virtual. Firma el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Abelardo Mariña Flores, coordinador de enlaces estratégicos de la unidad Azcapotzalco, también de la UAM. Muchísimas gracias. Tenemos también, permítanme, una constancia para el doctor Carlos Salas Páez, con el mismo texto, pero aquí también firma la maestra Laura Elena Bueno Estrada, quien es subdirectora de Asuntos Públicos del Grupo Financiero Banorte. Muchísimas gracias, doctor Carlos Salas Páez, y también la misma constancia para el maestro Miguel Ángel Barrios. Pues bueno, muchísimas gracias a los ponentes, gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. No nos resta más que invitarlos a participar a la sesión del día de mañana, nuestra tercera sesión. Les comento que todas las personas que ya se registraron, en su registro ustedes seleccionaron a qué número de sesiones querían participar, entonces yo me encargaré de enviarles mañana a los que ya se registraron el enlace para la sesión de tercera, que será con el tema conciencia financiera. Misma hora, 4 de la tarde. De todas maneras, ahorita les dejo el enlace en el chat por si lo quieren compartir, alguien más se quiera registrar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana.